Bueno, entonces luego de la puesta en común de esas construcciones que realizaron en esta nueva dinámica de la grupalidad que se fue generando, y recreo tendremos. Ay, Paulina, qué pregunta. Qué pregunta. Si les parece, aceleramos la cuestión y terminamos unos minutitos antes. Perdón, profe. Sí, ningún problema, ningún problema. Vamos casi 6 horas acá. Uy, perdón, sí, es cierto. Bueno, el recreo. quieren, bueno, lo hubiésemos, mire, si no lo hacíamos ahí en el corte. ¿Están circulando los documentos? Recreo. Son las 3:15. Si hacemos un recreo de 10 minutos, ¿volvemos en 10 minutos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Palabra de Boy Scout. Palabra de Boy. Profe, Bueno, en 10 estamos. perfecto. Bueno, corto acá entonces. Está abierto. ¿Dejo abierto? Pongo musiquita yo. Bueno, dale. Entonces van compartiendo en el chat. Bien. Quien se quiere retirar, quien quiere hacer una consulta. Hacemos como pasa en los recreos en el centro o en el aula. Algunos se van al recreo, otros se quedan. Conversamos. Te quería consultar, Mariana. Decime. Sí, me costó bajar el libro Los gajes del oficio, pero bueno, ya lo pude bajar, te iba a escribir justo en la semana. Es del 2011, ¿no? Ese libro, ¿puede ser? Distintas ediciones. ¿Vos sabés que sí. Hay otro que se llama también Los gajes del oficio, que es de Hernán López Echagüe, que el tipo estudia la mafia que hay en el mercado de concentración en Buenos Aires, en la época de Menem, y en un momento lo torturan, ¿viste? Lo agarran bajando el departamento, o sea, en la calle, y bueno, y le pegan. El tipo llega al hospital y a los 15, 20 minutos aparece el médico personal de Menem y lo atiende, como que había una marca de la mafia, ¿no? O sea, nadie se había enterado todavía, ni la mujer se había enterado que lo habían golpeado, y aparece el médico personal a ver cómo estaba. Y Menem termina diciéndole los gajes del oficio, son los gajes del oficio. Por eso así se llama el libro. Y yo lo que estaba viendo era si a lo mejor lo dijo porque alguien le había dicho de que ya este libro ya existía, ¿no? Este del ABC de la... No sé, te digo eso porque me vino a la cabeza esa situación. Ahora voy a averiguar creo que el libro de López Echagüe es anterior. Porque si es la época de Menem es mucho antes, ¿no? Bueno, eso. Está muteada, profe, ¿eh? Gracias. Yo estaba hablando con el micrófono bloqueado. No, que le decía, a propósito de la inquietud de Néstor, que este libro se encuadra en una propuesta del campo, específicamente de la pedagogía y de la educación, por eso lo están trabajando también en pedagogía, y que en sus distintos capítulos, articulando la propuesta de Aliot y de Antelo, recuperan desde el campo de la didáctica y del campo de la pedagogía la idea de formación y de enseñanza. Entonces, sí, es un libro que de la editorial Aike, yo les decía, tienen distintas ediciones, y el que yo les compartí es el del año, ahora les digo bien,
2011. El 2011, y al impreso lo tengo yo del 2014. Hubo algunas variaciones, pero no son sustantivas. Y nos ayudan a pensar, bueno, a qué llamamos enseñar, los gajes del oficio en la tarea de enseñanza, y desde allí recuperamos las distintas formas de pensar, ¿no? La enseñanza en tanto oficio, la enseñanza en tanto artesanía, la enseñanza en tanto intención de transmitir o de transmisión. Así que bueno, interesante la pregunta, y bueno, que nos lleva seguramente, como en otros casos, los títulos de otras publicaciones o de otros libros a otros contextos y a otras narrativas, ¿no? Bueno, miren, a la final, al recreo, no se fue nadie, o se fueron, desconectaron un ratito, y seguimos. Sí, decime, Néstor. Una curiosidad omnívora de peluquería. ¿Son pareja? Porque la dedicatoria de Estanislao se lo dedica a Andrea, y Andrea a Estanislao. No, son compañeros de producción. Está bien. Sí, sí. Y es que, digamos, trabajando, digamos, a lo largo del oficio, por ejemplo, sobre todo en el campo de la formación docente, se van generando determinados círculos. Algunos le dicen círculos de lecturas, y en algunos casos los círculos de investigación, y los grupos y equipos de investigación. Entonces conviven permanentemente, sobre todo en procesos de investigación y en procesos de escritura de los resultados de esas investigaciones, y entonces se va generando una especie de familiaridad. ¿No? O uno ya sabe, por ejemplo, que cuando lee a Andrea León, puede inmediatamente encontrar algún texto propio de Daniel Suárez, que tiene la misma línea de investigación y de escritura alrededor de las narrativas, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad, y son algunos datos que parecen datos de color, pero que son datos que nos ayudan a conocer desde qué lugar enuncia ese conocimiento quien presenta el libro, ¿no? o la propuesta, ¿no? Sí, es re interesante saber todo esto. Frase de presentación de Rodin, que dice: el mundo solo será feliz cuando todos los hombres tengan alma de artista, es decir, cuando todos sientan el placer de su labor. Artesanía, ¿no? La artesanía, el placer, el disfrute. Y bueno, y allí aparece la potencialidad del deseo y del disfrute en la tarea, ¿no? Que es una de las cuestiones centrales a la hora de repensar esta idea de enseñanza y del oficio docente también. Fíjense que a la final el recreo se tornó en un espacio de conversación sobre cuestiones que también son conceptuales y que también tienen que ver con la tarea. ¿Qué hora es? Dijimos 10 minutos, ¿cierto? Nos faltan un par de minutitos. Les quería decir, aprovechando los que no fueron al recreo, que por favor no olviden de descargar esto que se compartió en el chat, ¿no? Los enlaces que tienen para, en algunos casos, armar en un drive. Descarguen esos drive para repensar también esas producciones y las conversaciones que surgieron para dentro de cada uno de los grupos. ¿Ya estamos volviendo? Sí. Bueno, entonces yo voy preparando esta parte después de la exposición, que tiene que ver también con estas construcciones que fueron haciendo para dentro del grupo. Fíjense, acá está la consigna, después del... Ahí va. Ahí está la consigna. ¿Ya volvimos todos, todas? A ver. Sí. Estamos, genial. Arranco entonces, después del recreo. Un recreo me hizo acordar a lo que pasa en el aula, ¿no? Cuando estamos en la presencialidad, que a veces en los recreos, en los cambios de módulos, de horas, algunos estudiantes se van, otros se quedan, y ahí se va generando también otra conversación respecto de las inquietudes y qué es lo que pasa con lo que se va leyendo y las asociaciones posibles con
y relaciones con otros módulos y demás. Bueno, entonces, cerrando el momento de plenario, de puesta en común de estas construcciones, que se sintetiza también en lo que van compartiendo en el chat como producción, pasamos a algunas preguntas vinculadas a esas competencias que desarrolló esta persona y que podemos pensar también en términos de cuáles son las competencias que nosotras propiciamos con nuestras prácticas de enseñanza en los centros de formación profesional, con nuestros o con sus estudiantes. Fíjense que decíamos que las competencias pueden ser también pensadas, clasificadas en términos de competencias técnico-profesionales, competencias psicosociales, y algo de ello fue apareciendo en las presentaciones que ustedes fueron compartiendo, ¿no? Decíamos las competencias claramente como esa integración, como esa posibilidad de pensar e identificar la integración que hace el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, de todos esos saberes en tanto conceptos, habilidades, destrezas, toda esa información, esos métodos, esos valores que se ponen en juego y que le permiten actuar de manera eficaz, es decir, que le permite tomar las mejores decisiones en relación a la distribución y la utilización de los recursos, la distribución y la utilización del tiempo, la distribución y la utilización de, bueno, los recursos en tanto materiales, económicos, ¿no? Y en ese sentido decíamos, y algunas de las cuestiones que ustedes señalaban, ¿por qué esta persona se logra desarrollar determinadas competencias? Veamos qué tipo de competencia, de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron y al análisis, qué tipo de competencias fue las que él pudo desarrollar. ¿Se tratarán de competencias técnicos profesionales? Es decir, aquel conjunto de saberes, ¿no? Aquel conjunto de destrezas técnicas que son necesarias para desenvolverse adecuadamente, ¿no? Según los estándares de ocupación. Pensemos en este sujeto sobre el cual ustedes pudieron ir leyendo el paso a paso de esa construcción de esas estructuras de saber y de conocimiento. ¿Consideran que desarrolló competencias técnico-profesionales? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a habilitar el micrófono? ¿Consideran que pudo desarrollar conocimientos y destrezas técnicas? ¿Quién se Yo anima a creo desarrollar? que me animo, ¿eh? Me animo, ¿Sí? me animo. Dale, Marcelo. Según el ejemplo que hemos leído, yo Ujú. creo que sí, porque logró, ahí hablan, ¿no? En un momento que logra integrar, como que antes era en un procedimiento no estándar, de lo más chico a lo más grande, y de pronto ya ante cierto diagnóstico ya como que te saltas esos pasos. Entonces cuestiones técnicas que ya las incorporaste. Perfecto. Yo creo que sí. Bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que dijo ahí Marcelo? ¿Qué les parece? ¿Alguna observación, opinión sobre esto que señaló? ¿Consideran entonces que desarrolló competencia técnico-profesional este sujeto del Disculpe, cual leyeron su profe. historia? Sí, Gaby. Disculpe, profe. Recién acabo de sentarme porque entendí que eran 10 minutos de recreo y me quedé conectada, pero no me perdí la primera parte, perdón. Ah, bueno, retomamos, no hay problema. Perdón. No hay problema. Decíamos que estamos, a propósito de lo que ustedes estuvieron leyendo, ¿no? De esta situación, de este desarrollo de competencias, de este sujeto que trabajó sobre este mecánico, no le pusimos nombre ahí en la historia. Pero en relación a esta secuencia de pasos y a este desarrollo de determinadas destrezas, habilidades, ¿desarrolló competencias técnico-profesionales? Preguntaba, pensando que se trata de esa posibilidad de integrar
conocimientos, ustedes ya lo desglosaron en términos conceptuales, actitudinales y procedimentales, y destrezas técnicas que son necesarias para desenvolverse adecuadamente. ¿Ustedes consideran que eso logró este mecánico? Esa era la pregunta y eso estaba respondiendo Marcelo. Él dice que sí, que logró desarrollar competencias técnico-profesionales. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Elena. Sí. Yo creo que sí, que también. Por ahí no las otras. ¿Las psicosociales? Claro. Ahí vamos con las psicosociales. ¿Por qué te parece que las técnicos profesionales sí? Porque de alguna manera tuvo en cuenta sus conocimientos, ¿sí? Para saber cómo empezar. Y luego tuvo las destrezas también para hacerlo, porque pudo ponerse a revisar, sabía cómo desarmar, qué probar, qué hacer, y pudo desenvolverse. Digamos, no es que rompió algo del auto para hacerlo. Bueno, por eso. Ajá. Sí, y agregaría esto que dijo Elena también, no solamente se puso en juego la conjugación de esos saberes en tanto conceptuales, en tanto poder identificar qué necesita, sino también algunas cuestiones que ustedes claramente señalaron como saberes y conocimientos actitudinales, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos decir que este mecánico desarrolló competencias técnico-profesionales. Vamos a ver qué pasa con las competencias psíquico-sociales, ¿no? Todas estas competencias integran ese conjunto de capacidades referidas a las personas o a las relaciones entre las personas, ¿no? Por ejemplo, se vinculan a las competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación oral o escrita, la toma de decisiones, uso responsable de recursos, ¿no? Acá, bueno, claramente pueden leer el valor o el reconocimiento de la diversidad, del compromiso. Eugenia, levanta la mano. Bueno, con respecto a lo de las competencias técnicos profesionales, sí, también estoy de acuerdo con lo que dijeron los chicos, y me sumo a las competencias psicosociales, donde también se pueden identificar, porque si bien no hay algo en equipo, o por lo menos se expresó en primera persona, pero sí yo considero que hubo compromiso, que hubo, hay en una parte que sobre la toma de decisiones, esa parte estuvo, y también, si bien no lo dice, pero yo considero de que él ha hablado con el dueño de ese auto, tomando de que no haya sido de él el auto, de que haya sido un trabajo que hizo para terceros, tiene que haber hablado con esa persona, y tuvo que haber una especie de comunicación. Entonces, y haber escuchado, saber escuchar a la persona, al dueño del auto. Entonces, también creo que se pueden identificar ese tipo de competencias. Bueno, fíjense que ahí Eugenia comparte una serie de hipótesis, ¿no? Dice, bueno, yo estimo, supongo que habló con el dueño del auto, bueno, porque ahí se juegan otras cuestiones también, ¿no? Que también le ayudan a tomar decisiones. Entonces, acá, por ejemplo, al menos en esta situación, no se pueden ver todas las competencias psicosociales que se presentan acá o que se enuncian en estos momentos, pero seguramente entran en juego en relación a qué decisiones tomó este mecánico para poder resolver la situación. Porque bueno, claramente aquí no aparece un proceso de interacción con otros, con otros, ¿no? Y que nos ayuden a pensar, bueno, desde qué lugar está poniendo en juego la comunicación oral, escrita. Traigo la pregunta entonces para el recorrido que van haciendo ustedes en el grupo. Ahí, ¿no? profe, hago el aporte, que había levantado la mano. Sí, perdón, Elena, pensé que te había quedado Sí. levantada de hace No, que para mí no se ve reflejado en lo que leímos, digamos, en realidad las competencias psicosociales. Sí, por ahí lo que mencionó Euge con el compromiso, sí, puede llegar a ser porque, bueno,
trató de encontrar una solución, ¿no es cierto? Ujú. Pero por ahí, si hubiera habido en el escrito un detalle que dijera, no sé, acerca de un diálogo con quien le dejó el auto para arreglar, donde él indagaba un poco más antes de empezar a hacer tantas pruebas, yo creo que ahí sí habían por ahí más plasmadas competencias psicosociales. O si hubiera buscado ayuda, por ejemplo, ¿no? Algún mecánico amigo que lo ayude, algún, no sé, ayudante, otras cosas. Ujú. Algún asesoramiento, claro. Algún asesoramiento, claro. Tal cual. Bueno, por eso precisamente Eugenia nos acercaba a modo de hipótesis, porque no está señalado en el texto que leyeron, en la situación que analizaron, ¿no? Pero bueno, se puede inferir o se puede pensar que tal vez es un indicio, puede ser un indicio para pensar estas competencias en clave de que está en interacción con otras personas. Néstor, ¿querías decir algo al respecto? Sí, quería recalcar acá donde dice el uso responsable de recursos en las competencias psicosociales, que una vez se va a la escuela y ve la hornalla prendida o que tira la yerba en la pileta o dejan la luz prendida, no sé, y me parece re importante eso, porque eso es multiplicador también. Si vos lo dejás, permitís que pase, que sucedan otras cosas. En cambio, si tratás de prevenir todo ese tipo de situaciones, creo que mejoran la calidad educativa. Me parece muy importante. Gracias, Néstor. Y volviendo entonces al proceso que ustedes llevaron adelante en la actividad que les sugerí en el momento grupal. ¿Consideran que han desarrollado o pusieron en juego alguna de estas competencias psicosociales? En la propia dinámica de construcción de la actividad, de resolución de la consigna o de las dos consignas. ¿Qué les parece, Eugenia? Sí, considero que sí, porque hubo un trabajo en equipo, la comunicación, el valor de la diversidad, de aceptar de que el otro piense distinto, que haya muchos conceptos alrededor de una oración, de un texto, de un párrafo, el compromiso, por lo menos en nuestro grupo hubo mucho compromiso para poder resolver la consigna, así que sí, totalmente las competencias psicosociales estuvieron presentes. Ajá, se pusieron en juego. Gracias, Matías. Sí, todo lo que dijo Eugenia, y también se notó el tema de que habían liderazgos, o se tomaba la palabra, ciertas personas tomaban con más, ¿cómo decirlo?, más notoriamente que otros. Entonces sí, lo psicosocial estaba, pero también estaba la apertura y la comunicación, el escuchar al otro, a la otra. Perfecto. Permanentemente se van poniendo en juego estas competencias en los procesos de interacción y en los procesos de construcción del conocimiento, ¿no? Y es interesante pensar qué es lo que pasa y cómo ustedes propician eso con sus grupos de estudiantes. Vamos a ver qué pasa con... a ver si pasa esto. Estábamos con los tipos de competencias técnico-profesionales y las competencias psicosociales. ¿Qué tipos de contenidos articulan las competencias? ¿No? Y esto es lo que ustedes hicieron y pusieron en juego cuando desarrollaron sobre todo la primer consigna, ¿no? Luego de leer el ejemplo o la situación de esta persona, de este mecánico, de este sujeto, ustedes comenzaron a identificar cuáles, ¿no?, y qué aspectos de los contenidos se pusieron en juego. Y por ejemplo, miremos acá en la pantalla aparecen explicitados ese saber, es decir, ese aspecto que estudiamos en términos de contenidos conceptuales, ese saber hacer, ese conjunto de saberes y contenidos procedimentales. Y el saber estar, ¿no?, el saber estar con otros en comunidad,
que nos remite inmediatamente a pensar en el aspecto actitudinal de los contenidos. Y a medida que yo pasaba por los grupos, podíamos conversar acerca de esos conocimientos conceptuales provenientes de los distintos campos de formación, de las distintas disciplinas, que ayudan a pensar el valor formativo del oficio que ustedes están enseñando. ¿Cuáles son esos componentes, cuáles son aquellos elementos o categorías que componen el sistema? ¿En qué principios se basa determinada lógica de funcionamiento? ¿No son esos contenidos y saberes que ayudan a pensar la construcción y el desarrollo de competencias? Si pensamos, por ejemplo, en el aspecto procedimental, es decir, en el saber hacer de ese contenido, referimos a esos aspectos procedimentales, en ese hacer práctico, que pone en juego reglas de acción, normas, criterios, secuencias, esos paso a paso de las acciones y de las operaciones que ayudan a la consecución de determinado saber, producto, resultado, conocimiento, ¿no? Claramente aparecían en algunas conversaciones, tal vez en otras resoluciones de grupo, cuando pensaban en el paso a paso de las recetas para tomar las mejores decisiones de cómo presentar y organizar entre esos ingredientes la forma de elaborar y de producir el producto objetivando el conocimiento, ¿no? Y otro de las dimensiones que también aparece claramente y que ustedes pudieron identificar, tienen que ver con los contenidos actitudinales o los aspectos actitudinales del contenido, y en ese saber estar referimos a aquellos atributos propios, actitudes, posicionamientos éticos y la relación social o los modos de ser con los otros, ¿no? En esta disponibilidad para trabajar cooperativamente, en este respeto, reconocimiento del otro, la escucha, las diferencias, y sobre todo desde allí poder tomar decisiones. Fíjense que estamos definiendo todo lo que ustedes ya hicieron y pusieron en juego con estas actividades luego de la lectura de la situación o del ejemplo. ¿Qué pasa con las capacidades profesionales? Se definen como ese conjunto de saberes complejos que posibilitan la articulación de todos estos conceptos que pusimos en juego, de toda esta información, estas técnicas, estos métodos, estos procedimientos, estos valores, para actuar e interactuar en situaciones concretas, es decir, en situaciones determinadas en distintos o en diversos contextos, ¿no? Hablamos entonces de esas capacidades profesionales y decíamos, bueno, efectivamente, este sujeto que estuvo tratando de resolver esa situación con el motor del auto, ¿no? Logró desarrollar esa competencia en tanto puso en juego todo ese conjunto de saberes. ¿Qué tipos de capacidades son las que podemos identificar? ¿No? Seguimos acá con la línea de Mastache, que nos sigue aportando estas ideas y estos conceptos claves para poder comprender efectivamente cómo construimos nosotros nuestros objetivos, propósitos, intencionalidades, reconociendo eso que queremos enseñar y por lo tanto eso que queremos que desarrollen y aprendan. En términos generales podemos decir que reconocemos tres tipos de capacidades. Capacidades básicas, capacidades profesionales básicas y capacidades profesionales que son específicas, ¿no? Vamos una por una. Las capacidades básicas refieren a la formación general del ciudadano, a la formación general de la persona. Y entre ellas podemos considerar, identificar o reconocer las que remiten a procesos cognitivos. Entonces hablamos allí de habilidades para analizar, para crear, para asociar, ¿no? Para reconocer en un proceso metacognitivo qué cosas estoy haciendo, qué cosas estoy valorando. Para el razonamiento, ¿no? Serían todo ese conjunto de capacidades que desarrolla el sujeto en términos de procesos cognitivos o cognoscitivos, van a decir otros autores. También podemos pensar como capacidades básicas, es decir, como todas aquellas
aquellos saberes y aquellas capacidades propias del desarrollo de la ciudadanía y de las personas en general, al conjunto de saberes que nos ayudan al hacer, ¿no? A una puesta en escena, una puesta en acto que incluye el conjunto de habilidades comunicativas, tecnológicas, organizativas. Paulina levantaba la mano, sí, te escucho. Sí, profe, que justamente hoy la profe de pedagogía nos hizo escuchar una entrevista con un sociólogo, Testi Farfani, si mal no recuerdo, y él hablaba también del sistema educativo como un generador, si se puede decir, de esta capacidad básica. Él hablaba de capacidad básica, hablaba también de especificidad, de todo esto que usted está haciendo referencia, justamente él hablaba, y cómo nos tenemos que posicionar ante eso. Sí, gracias por traerlo, Emilio. Emilio Testi Farfani efectivamente nos ayuda a pensar los sentidos de la escuela en todos sus niveles y modalidades, y desde allí pensar las intencionalidades educativas, es decir, los propósitos y los objetivos, ¿no? Como un sociólogo nos ayuda a pensar para qué sirve la escuela, ¿no? Y la escuela en este caso desde este nivel, desde esta modalidad, desde la especificidad de la enseñanza del oficio. Gracias por traerlo. Y bueno, qué bueno que puedan ir haciendo estos puentes de relación. Muchas gracias. También entonces, siguiendo con esta línea de las capacidades básicas, de las que asume el desafío de formar la escuela, podemos pensar en esas capacidades en tanto a la participación de la persona como miembro de un grupo, de un colectivo, y en distintos, ¿no? En distintos ámbitos. Y la capacidad también de pensar en la posibilidad de aprender por sí mismo, ¿no? En esta confianza que le generamos a nuestros estudiantes de potenciar su autonomía, potenciar su autoconocimiento y el reconocimiento fundamentalmente de sus potencialidades, ¿no? De sus puntos, de sus fortalezas, y desde allí propiciar e invitar al aprendizaje. Estas son efectivamente capacidades básicas y son reconocidas como tal porque dan el marco de formación general para la ciudadanía, para la participación activa y para, algunos teóricos dicen, para la democratización de las prácticas en los escenarios escolares, insisto, en cualquiera de sus niveles y modalidades. ¿Qué son entonces las capacidades profesionales básicas? Allí hablábamos de capacidades básicas para toda la ciudadanía. Pensemos entonces en el campo de la formación profesional, cuáles son las capacidades profesionales que son básicas y que al mismo tiempo son cuestiones generales y comunes en cualquier técnico, en el desarrollo de cualquier oficio, ¿no? Con independencia de la especificidad o de la especialidad. Entre ellas aparecen estas, fíjense: interactuar y comunicar, programar, organizar, planificar, analizar críticamente, procesar la información, resolver problemas, controlar, accionar, y aquí el controlar en términos de poder tomar decisiones, ¿no? Que le permitan seguir avanzando en la complejidad del conocimiento. Estas capacidades profesionales básicas, ¿a qué les suena a ustedes en relación a su oficio? Ahora sí vamos a sus oficios. ¿Cuáles serían esas cuestiones generales comunes que hay en todos los oficios, en todos los centros de formación profesional y en todas las prácticas de enseñanza que se ponen en juego? ¿Qué les parece? ¿Aparecen, se encuentran identificados entre todas estas que están enunciadas? Programar, organizar, interactuar. ¿Agregarían alguna otra? A las condiciones del instructor. A ver, la asociamos perfecto, qué buena asociación. A ver. A las condiciones que tenemos que tener los que... ¿Quién está hablando, Gaby? Los docentes, Gaby Sosa. Dale, Gaby. Eso me resulta, que son condiciones que tenemos los que queremos o estamos en el rol docente. Esas capacidades profesionales generales que nos ayudan a pensar el rol de instructor, ¿no?
y entonces a poder pensar los marcos generales y comunes del oficio, de los oficios, ¿no? Y en nuestras prácticas de enseñanza. Bien, está muy bien la relación que hicieron con el perfil del instructor, que seguramente estuvieron trabajando en técnico profesional. Bueno, vieron que ahí ya están haciendo puentes con pedagogía, con técnico profesional. Perfecto. Bueno, inevitablemente aquí aparece la cuestión interinstitucional también y de gestión, ¿no? Ahora vamos a ver cómo aparece allí. ¿Vamos hasta acá? Fijo la hora. Vamos bien. ¿Cuáles son las capacidades? Decíamos entonces, las capacidades profesionales comunes o básicas, y ahora vamos a las capacidades profesionales específicas. Son todas aquellas que refieren al perfil profesional específico. Cada perfil profesional tiene una formulación de capacidades profesionales que le son propias, que le son específicas, ¿no? Y que articulan esos saberes diversos en unidades significativas, ¿no? En el conocimiento, el acceso y el uso a determinadas teorías e informaciones, el dominio de determinados procedimientos y habilidades en función de determinados recursos materiales, ¿no? Herramientas, utensilios, y destrezas para aplicarlos en circunstancias diversas, ¿no? En el desarrollo entonces de determinadas actitudes y la aplicación de valores y criterios de responsabilidad, que es también una responsabilidad social en situaciones concretas. Aparecía claramente en esta responsabilidad, que ustedes lo asociaron claramente al posicionamiento ético del mecánico, ¿no? Ahí creo que aparece claramente. Que movilizan también a integrar competencias que son fundamentales en relación a determinados problemas que son específicos del campo profesional y del oficio en particular. Como la capacidad de comunicarse, de razonar matemáticamente, de resolver problemas, de trabajar con otros, de trabajar con información o de gestionar recursos, en la especificidad, ¿no? De los saberes que se ponen en juego para poder dominar, aprender, desarrollar el oficio. Vamos a ver, salteamos eso porque modificamos la planificación a las 9 de la mañana con las compañeras, en esto de la planificación estratégica. ¿Qué pasa acá? Yo les decía al principio, cuando abríamos el encuentro de hoy, que fuimos trabajando qué enseñar en esto de pensar los componentes didácticos. La pregunta qué enseñar nos ayudaba a identificar qué contenidos enseñamos. ¿Para qué enseñar? Nos remite a pensar en los objetivos, en las intencionalidades, en los propósitos que trazamos los docentes, las docentes, para enseñar ese contenido, esos contenidos, ¿no? Y nos vamos